¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, como siempre. Bienvenidos a Espacio de Gestión. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar en este esfuerzo de la maestría en Gerencia Social, por llevarles a ustedes a través de Zona PUC la posibilidad de acercarnos al mundo de las políticas públicas, al mundo del desarrollo, al mundo de los proyectos sociales. Y en ese sentido, creo que el tema de género es un tema que hemos tocado en este programa, creo que mucho, pero nunca desde la perspectiva de nuestra invitada, de los esfuerzos que están haciendo en la organización de nuestra invitada, que se las voy a presentar en un ratito, por intentar disminuir la violencia de género en el ámbito laboral. Bueno, está con nosotros Pía Olea. Pía es directora de consultoría de Gender Lab. Yo quiero agradecerle muchísimo pues que se haya tomado un poquito de tiempo para acompañarnos. Bienvenida, Pía, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti por la invitación, más bien. Y un gusto estar acá. ¿Qué cosa es Gender Labs? Gender Lab es una consultora. Somos una consultora especialista en temas de inclusión y diversidad. Nos especializamos generalmente, trabajamos con empresas, tanto en el sector público como en el sector privado, viendo temas de desarrollo, como planes de igualdad, todo lo que es en pos de la igualdad, la equidad de género. Uh-huh. ¿Es una marca peruana? ¿Es un esfuerzo peruano? ¿Es una franquicia internacional? ¿Es una asociación sin fines de lucro? ¿Es una empresa con fines de lucro? ¿Qué cosa es? Es una empresa con fines de lucro, es un emprendimiento, es una startup. Tenemos ya más de 1 año y medio en el mercado. Está fundada por 2 mujeres emprendedoras. Una es Marlene Molero, que era socia del estudio Rubio Leguía Norman. Y la otra es Ivonne Quiñones, que se dedica a temas de tecnología. Entonces, sumaron esfuerzos desde sus ámbitos de experiencia y formaron esa startup hace, 2 años. ¿Cuál fue el diagnóstico que se encontraron para tomar una decisión como esta, la de armar este espacio? Esta decisión de armar esta consultora nace de la necesidad y las ganas de ver cómo estaba la sociedad, de ver las desigualdades que enfrentamos las mujeres en todo lo que viene a ser el ámbito laboral. No solamente el ámbito laboral, también el ámbito del espacio público. Me refiero a si tú vas caminando y te van silbando, en los temas laborales con la penalidad de la maternidad para poder ascender. Entonces, todo esto, el realizar que había un mercado que trabajar y que las empresas también estaban dispuestas a trabajar sobre ello, es que nace este modelo de negocio, esta idea de negocio para poder formar esta consultora. ¿Por qué ellas deciden poner el ojo o hacer énfasis en las empresas? ¿Por qué es ahí y no en otros aspectos, digamos? Viene bastante de nuestra formación, de nuestro background. Tanto Marlene como yo somos abogadas, siempre y abogadas con especialidad en temas laborales. Okay. Siempre desde la perspectiva del sector empresarial. Okay. ¿Las dos son laboralistas? Las dos somos laboralistas. Yeah. Es en base a eso y la visión claramente tecnológica de Ivonne, que nace esta idea de trabajar con aquello con lo cual ya estábamos familiarizados, que es el sector de las empresas formales, para ser más claros, ¿no? ¿Habían en su experiencia evidenciado que esto existía? ¿O la decisión de formar este proyecto nace más bien de un diagnóstico y de una data que ustedes toman? Es decir, ¿vieron en carne propia que esto ocurría? ¿Lo pudieron ver en su trabajo previo? ¿O esto viene de una experiencia más académica? Creo que viene de ambos lados, ¿no? Viene de una experiencia académica, en el sentido de que efectivamente uno estudia, y uno, sobre todo en la Facultad de Derecho, que efectivamente, por más que la Constitución te habla de igualdad de oportunidades, te habla de una igualdad de oportunidades formal. Pero la realidad es una completamente distinta. Entonces nace efectivamente de un ámbito académico, nos formamos en Derecho, efectivamente, y luego hacemos las dos una maestría en temas de género. Y por ahí es que nace el tema. Luego, efectivamente, hay una realidad, lo cual respalda todo esto, ¿no? Vemos en la televisión que a la fecha tenemos, ¿cuántos? 142 feminicidios. Es decir, 14 más o menos por mes en lo que va del 2019. Es decir, un día sí, un día no, muere una mujer por solamente el hecho de ser mujer. Entiendo. Vemos, por ejemplo, el tema de las brechas salariales. 30%, 29 punto tantos por ciento de brecha salarial entre hombres y mujeres. Y ahora tenemos la norma de igualdad salarial. Es decir, que la SUNAFIL va a empezar a fiscalizar temas de igualdad. Efectivamente. No, ya está, de hecho. Ya está fiscalizando. Entonces, Ahora, todas estas situaciones y el tema de acoso sexual, ¿no?
también callejero es... y no callejero, digamos, en general, ¿no es cierto? En general, y además hay una norma específica de lo que viene a ser acoso sexual laboral. Mm, Y la obligación de todas las empresas de tener las políticas correspondientes, Ok. el procedimiento correspondiente, hacer campañas de sensibilización para sus trabajadores para que puedan tomar conciencia de qué es el acoso sexual y dónde denunciar. Actualmente se ha modificado el reglamento completamente en julio, siendo más incisivos en Totalmente. cómo es que se tiene que tomar este caso, ¿no? de acuerdo. Permíteme un paréntesis. Cuando uno estudia Derecho y luego dice, voy a hacer una maestría en género, yo me preguntaría si fuese alguien cercano a Pía Olea y a su equipo, le diría, bueno, ¿y por qué no un MBA para vincularlo con lo laboral o algo más ligado, no sé, a economía? Tú te vas por género, digamos, ¿es raro y eso suele pasar? Bueno, de hecho no es el común denominador, Por eso ¿no? te De alguien preguntaba. que ha estudiado Derecho y ha trabajado No los es cierto, últimos 10 años en así Derecho, Pero- hacer este cambio, ¿no? Pero yo creo que tiene mucho que ver. Yo creo que tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque hay cambios que se tienen que hacer desde todos los ámbitos. Y el derecho no es ajeno a los cambios que tienen que suceder para que pueda existir esta igualdad. Entiendo. Ahora, creo que es importante distinguir entre, vamos a poner un poco legalista, Dale. pero hay que diferenciar en lo que es igualdad y lo que es equidad, ¿no? Ok. Creo que los términos suelen a veces confundirse, pero es distinto, ¿no? Igualdad es efectivamente una igualdad de oportunidades, de que todos tengamos las mismas oportunidades. Te entiendo. De acuerdo. Y equidad son las medidas que uno tiene que tomar para poder llegar a esa igualdad. ¿No? Entonces, a veces alguno tiene que tomar ciertas medidas que favorezcan a ciertos grupos para poder lograr al final esta igualdad. De acuerdo. No, te lo decía como una crítica, sino me parece No. fantástico que desde el derecho se mira al género también. Eso era un poco, por ahí iba mi reflexión. Pero volvamos a Gender Labs. Bueno, y entonces, cotidianamente, ¿qué hace este laboratorio? ¿Cómo comienza a trabajar? Bueno, tenemos distintos tipos Eso te de quería preguntar. Cuéntame. servicios que prestamos. Ya. Por ejemplo, presentamos o brindamos servicios de diagnóstico Ok. en materia de diversidad. Porque ¿Eso tú qué entras quiere a una decir? empresa y das un diagnóstico de cuál es la Yo situación. entro a una empresa y doy un diagnóstico, pero ¿cómo funciona ese diagnóstico? Eso. Funciona desde dos partes. La primera es el diagnóstico que nosotros hacemos de todas las políticas Ok. que tú puedas tener, Ok. de todos los Respecto a beneficios que tú inclusión. das, todo lo que es diversidad y género. Género, perfecto. Ujú. Muy bien. Eso es. Y luego hacemos un cuestionario a los trabajadores de la empresa. Ok. ¿Por qué? Porque lo que encontramos muchas veces es que hay una diferencia en cómo uno lo percibe cuando es trabajador Ujú. que las políticas que una empresa pueda tener. Entonces ahí hacemos el match de cómo está siendo percibida estas buenas prácticas en materia de igualdad, no discriminación, conciliación, vida familiar y laboral que puedan tener las empresas y cómo la están viviendo los trabajadores. Entonces hacemos un match en lo que tienen y en la percepción que haya de los trabajadores y presentamos un diagnóstico. Este diagnóstico que evalúa temas de hostigamiento sexual, temas de violencia de género, temas de conciliación entre la vida familiar y laboral, temas de LGTBIQ+. A todos los trabajadores de la empresa, a todos los colaboradores, sin excepción, Para- de rey a paje. Tomamos una muestra del 30%, que es una muestra representativa, Bueno, ¿no? ok. Ujú, una muestra Pero hay gerencias también respondiendo a la encuesta, ¿o no? Sí, de todos los, digamos, de todos los escalones que puedan haber dentro de esa empresa, ¿no? Ujú. Hacer la encuesta y entonces... Y con eso tenemos un diagnóstico. En base a ese diagnóstico, lo que hacemos es presentar planes de igualdad. Ok. Es decir, acciones que va a tener la empresa para poder llegar a cerrar estas brechas que puedan presentarse dentro de la propia empresa. ¿Se quedan en planes o también pueden entrar a hacer la corrección del problema? Un servicio posterior es la implementación de este plan. Exactamente. También lo Porque pueden hacer este ustedes. plan, sí, también lo hacemos nosotros. Este plan tiene también una duración, ¿no? De, por ejemplo, un año. No se puede hacer, todo no va a pasar en el siguiente mes desde que No, te de presentamos un plan, ¿no? Sino No, es es de una largo aliento, hay que es de largo monitorear los aliento, avances, es claro. una, sí, es algo por aproximado entre 6 meses y un año Ujú. de todo lo que tú puedes hacer para ir cerrando estas brechas. Efectivamente, nosotros participamos en todas las etapas de este proceso. Ok. Esa es uno de los servicios que prestamos. Luego, el tema de la implementación de todo lo que viene a ser
la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Ok. Ahí dígase formación al comité que tiene que tener toda empresa Ujú. para un comité frente al hostigamiento sexual, ¿no? Que está conformado paritariamente por 2 miembros de la empresa y 2 representantes de los trabajadores, ¿no? Ok. Un hombre y una mujer. Y ellos lo que tienen que tener es una capacitación especial en materia de cómo resolver o cómo evaluar los casos que se presenten de hostigamiento sexual dentro de la empresa. Ujú. Ellos, ¿qué es lo que tienen que ver? ¿Y qué es lo que pasa mucho cuando hablamos de hostigamiento sexual? Que es una forma de violencia, ¿no? Muchas veces lo que pasa es que lo único que tiene la víctima que presenta este caso es su propio dicho. testimonio, claro. Claro. Efectivamente. Entonces, pero hay un problema. O, digamos, había anteriormente un problema. Ahora ya no lo hay. ¿Por qué? Porque la nueva reglamentación hace referencia a que tú puedes utilizar acuerdos, jurisprudencia, que ya está manejada a nivel judicial. Y ya existe un acuerdo plenario en el cual te dice cómo resolver o cómo evaluar situaciones en las cuales la única evidencia que existe es el dicho de la víctima. Ujú. Entonces, esto trasladado al ámbito laboral Es es una de las aplicable. es aplicable Ok. directamente, sin acuerdo. ningún tema de interpretación. Pero hay que enseñar cómo es que se aplica este acuerdo plenario. Ujú. Esta es una de las herramientas. La otra es hacer un análisis de un enfoque de género, Ok. ¿no? Ponerse en los zapatos de la persona que está denunciando también. Entonces, la mayoría de las personas que denuncian o la mayoría de las personas que son víctimas de temas de acoso laboral son mujeres. Acoso sexual laboral son mujeres. Ujú. Entonces, analizar desde una perspectiva de género significa analizar cómo es que históricamente esto se ha ido formando y formando y formando. Y es importante al momento de poder dar una opinión, ¿no? De acuerdo. Escúchame, Pía, a partir de lo que me has contado, tengo 200 preguntas que hacer, pero necesito irme a la pausa. Dale. No te vayas. Quédate un rato más para seguir conversando de esto que es sumamente importante. Ok, perfecto. Quédense con nosotros. Pía Olea está aquí en el programa, directora de consultoría de Gender Labs. Estamos hablando de trabajo, de lo laboral y de violencia de género. Pausa y volvemos. No se vayan. Seguimos en el programa. Qué bueno que se han quedado con nosotros porque estamos hablando de cosas importantes. Si usted se acaba de incorporar a la señal de Zona PUC, Pía Olea está con nosotros, directora de consultoría de Gender Labs, un esfuerzo, una empresa que tiene una mirada social y una preocupación por la violencia de género dentro de las organizaciones laborales, dentro de las empresas de nuestro país. Pía, me había quedado con varias preguntas. Primera pregunta. A ver, pesadas ya, pero a ver, yo la suelto y tú me contestas. De acuerdo. No es un documento, no es una información sesgada para realizar un diagnóstico. La empresa, trabajadores que pueden tener enorme desconfianza de que la información que coloquen ahí llegue a las altas instancias de las gerencias. Es decir, ¿te imaginas a trabajadores ante un gran miedo delante de esta encuesta contestando lo políticamente correcto y no la verdad? Son encuestas completamente anónimas. Ujú. No hay forma de rastrear las personas que han respondido a la empresa y las respuestas que ellas han dado. Sin perjuicio de ellos, sí tenemos un margen de aquellas personas que consideramos tienen la respuesta correcta. Ok. Sin perjuicio de ello, en nuestra experiencia, O sea, que no se daña el grueso de la muestra por No. por esa situación. no se daña el grueso de la muestra por esta situación. En nuestra experiencia, que ya vamos trabajando con por lo menos 20, 30 empresas lanzando ese tipo de encuestas, nunca ha habido mayor ok. margen de error, ¿no? Pregunta antipática 2. ¿Y los trabajadores cómo perciben que un externo venga a ordenar la casa en temas relacionados con violencia de género? ¿Lo aplauden, lo saludan, lo felicitan o establecen ciertas desconfianzas? Te comento. Todo el trabajo que nosotros realizamos con estas empresas es un cotrabajo. Es decir, no entramos nosotros como los terceros a poner las reglas, a imponer nuestra voluntad Ok. o cómo nosotros hacemos las cosas. No, es una co-creación conjunta con el área generalmente de recursos humanos acuerdo. y el área de sostenibilidad ¿De acuerdo? de cómo trabajar el tema. Ok. Ahora, siempre estamos presentados por ellos, siempre ellos están incorporados en todas las acciones que hacemos, mucho nos metemos al ADN, la cultura de la propia empresa, entonces trabajamos con ellos de la mano todo lo que viene a ser el plan, todo lo que viene a ser la implementación del mismo, no es digamos una tercera externa que venga a decirte
cómo hacer las De cosas. acuerdo. Y presumo que piensan mucho la forma de entrar en la organización, o una vez que Recursos Humanos ha dado luz verde, ya uno entra casi como elefante en vidriería, digamos. A ver, hay dos temas. Hay dos temas a tener en cuenta. Entrar en temas de género y diversidad, no te voy a mentir que es complicado. Exactamente. Es complicado. Y digamos, muchos CEOs, muchos gerentes generales no ven, digamos, el impacto o la necesidad o hay la idea de que ya todo está bien y en sus empresas no pasa esto. Ujú. Pero lo cierto es que la data nos demuestra Lo contrario, así es. que pasa en todos lados. Pero lo que hemos visto es que si bien al principio puede haber resistencia, Ya. Luego luego fluye. Eso es bueno, ¿eh? Luego fluye. Sí, no te voy a mentir que al principio no es como que todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo sí, no. Pero una vez que empiezas a trabajar, una vez que empiezas a evidenciar lo que está pasando y cómo hay un cambio, sí las cosas cambian. Pregunta antipática 3. Dijiste, si te he entendido bien, que se prepara a 2 trabajadores que hacen una suerte de monitoreo y de acompañamiento de lo que se ha trabajado durante el año. ¿A 2 trabajadores? Sí. ¿Eso te entendí? No, eso es cuando estamos hablando del comité específico. Ese comité. Ah, ok. Ok, ese comité son 2 trabajadores, me contabas. Específicamente para temas de acoso sexual. Así es. Por norma, sí. Ok, ¿no es poner en la espalda de 2 trabajadores de la organización una responsabilidad muy grande? Sí y no. Ok. La responsabilidad, completamente de acuerdo, porque efectivamente hay una responsabilidad por parte de Exactamente. los representantes de los trabajadores. Y creo que es importante, y creo que no lo he mencionado, es que esos 2 representantes de los trabajadores tienen que ser escogidos por los propios trabajadores Buen punto. en una Eso me votación. faltaba en la ecuación. Ok. Sí, y yo tampoco lo mencioné, De discúlpame. acuerdo. No, tranquila. Es entiendo. Ahora, un... claro, ahora tienen esa legitimidad, Sí. quiero decir, digamos. Exactamente, tienen la legitimidad Claro. de haber sido escogidos por sus propios compañeros y compañeras de trabajo. Buenísimo. Ya, de acuerdo. Ujú. Otro asunto es, si yo soy gerente general y te voy a contratar a ti y a tu organización para que veas los temas de violencia de género dentro de mi organización, yo soy un gerente, entonces yo hago 2 más 2 y quiero saber si el impacto de la violencia de género me genera mayores ingresos o mis ingresos bajan. ¿Eso ustedes lo pueden demostrar? ¿Ustedes pueden demostrar que en una empresa donde hay violencia de género se gana menos, hay menos utilidades, el trabajo es peor? ¿Ustedes pueden demostrar eso? Mira, te comento. Hubo un estudio, es el único estudio realizado en el país, es el único que puedo citar, Por favor. del año 2013. ¿Quién lo hizo? Lo hizo la Universidad San Martín de Porres Ya. con la cooperación alemana, ¿De la acuerdo? GIZ, ¿De acuerdo? en el 2013. ¿Qué valoraron ellos? Ellos evaluaron el impacto de los costos laborales, no es impacto, los costos laborales Eso. generados por la violencia de género. Esa es la pregunta. ¿Y qué arrojó el estudio? El estudio arrojó data bien interesante, ¿no? Arrojó que en el 2013 se perdieron 70 millones de días a causa de la violencia. Esos 70 millones de días, sí. ¿A causa de qué? Ausentismos, ¿no? Presentismos. ¿Y con presentismos a qué me refiero? A gente que va, pero realmente no está siendo productiva dentro de la empresa. No, pero su cabeza está Estás en otra cosa. físicamente ahí, Claro, pero no de estás acuerdo. produciendo dentro de la empresa. De acuerdo. Ausentismo porque la violencia también genera que no vayas a laborar en algunas situaciones, por varias cosas. 1, porque estás físicamente impedida de ir a trabajar. 2, porque vas a poner una denuncia y tienes que ir al médico legista. O por muchas razones que pueden pasar. Entiendo. ¿Ok? ¿Qué más demostró ese estudio y qué otra data tengo? Es que el 75% de las personas que agreden lo hacen dentro de sus ámbitos de trabajo. O sea, es decir, no dentro de sus ámbitos de trabajo a otros trabajadores, sino mientras se encuentran trabajando. Ajá. ¿Ok? Y 74% lo hace con recursos de la empresa. Computadoras, WhatsApp, celulares, etcétera, etcétera. Es decir, hay un O sea, número puedo importante. insultar a mi pareja a través de un mail de la compañía. Efectivamente, ¿dónde estás? ¿A qué hora sales? Ok. ¿Ok? ¿Qué te has Entonces, puesto? No sé ¿qué qué te has y puesto? tal. Etcétera, etcétera. Claro. Claro, o sea, ese estudio demuestra eso. También demuestra, por ejemplo, y esta data es interesante, que 25 días pierde la persona que es víctima de violencia. Por eso que te comenté de Sí, que... claro. La Ya. declaración, la clínica, ta. Efectivamente, si es que hace una 25 denuncia, ¿no? días. Si es que Pero hace denuncia. 35 días pierde Mm. la persona que agrede. Más días se pierde por el agresor. O sea, tener un agresor dentro de tu empresa es más costoso
que tener a una persona, digamos, que es víctima de violencia. Uno pensaría que no, De acuerdo. pero de ahí vas con los otros datos, ¿no? Pero ese mismo gerente te podrá decir, pero es que yo no voy a resolver el problema de la violencia en casa de la señora Z, X o F, ¿no es cierto? En tal caso yo podría resolver los asuntos que se producen al interior de mi organización. Y este gerente podría decir, ¿cómo voy a deconstruir yo la violencia ya instalada por el patriarcado, digamos? Ahí hay dos temas. A ver, el primero es que por más que la violencia efectivamente no sea realizada dentro de tu empresa, Ujú. como acabamos de señalar, sí La existen va a afectar, costos. de acuerdo. Eso es por un lado. Dos, el hostigamiento sexual laboral es violencia, Ujú. de acuerdo a lo establecido por la propia Sin duda, norma Sin duda. del hostigamiento sexual. Entonces, efectivamente, hacer acciones, que tú tengas un protocolo para poder ver qué hacer o cómo reaccionar o qué facilidades brindarle a esa persona que es víctima de violencia, es un gran avance. Ok. Uno. Dos. Eso es a la persona que es víctima de violencia fuera, digamos, del ambiente de trabajo, ¿no? Ujú. Que es, digamos, por su pareja, que es la forma más común de violencia, tener un protocolo de acción, darle información, una buena práctica que eventualmente, efectivamente, no, ahorita no tengo la data y no hay data en el país que te diga cómo se va a retribuir, pero sí se ha visto que las personas se quedan, que las personas están más comprometidas con el trabajo. Es un análisis que se va a hacer a largo plazo, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro es el tema del acoso sexual, ¿no? Tener lugares libres de violencia que hace que las personas sean más productivas, porque uno al final va al trabajo ¿a qué? A producir, a trabajar. Totalmente. Y uno no puede producir, no puede trabajar de una manera No, sí, tranquila por supuesto. si es que no te encuentras seguro, segura, ¿no? De acuerdo. Me parece interesantísimo, Pía, lo que me estás contando. Ahora, ¿todos los trabajadores entienden el concepto de género? ¿Cómo lo instalas? Lo digo porque una cosa es, digamos, es más fácil decir violencia machista, violencia contra la mujer, pero cuando se habla del género, incluso a partir de todas estas movilizaciones y de con mis hijos no te metas y tal, el género ha entrado en una suerte de discusión y es un concepto a veces fácil de aprender con H intercalada, o sea, de hacer de uno, de tenerlo. ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo instalas el concepto? Con talleres de sensibilización, de conceptos básicos, Así es, de entender a ellos y a ellas. a ellos, a ellas, a todos. Ujú. O sea, este taller va para todos. Saber cuál es la diferencia cuando hablamos de género con sexo, Así es, ¿no? así es. ¿Cuál es la diferencia de hablamos de diversidad e inclusión? Porque también hay diferencia entre lo que es diversidad y lo que es inclusión, género, sexo, todo lo que viene a ser LGTBIQ+, todo lo que viene a ser orientación sexual, de identidad sexual. De acuerdo. Entonces, toda una gama de conceptos que no están tan claros. Ok. ¿Eso está en digamos. el plan de trabajo cuando ustedes Pero intervienen todo en las eso está en organizaciones? el plan de trabajo de intervención, claro, porque tiene que haber una gran parte del tema es sensibilizar, es Ok. saber de qué estamos hablando. ¿Cometes una infidencia si me cuentas de alguna organización que haya trabajado con ustedes? ¿No? Cuéntame, ¿a quiénes, ¿eso le interesa a la gran corporación, a la empresa pequeña, mediana? ¿Qué han percibido? Tenemos empresas muy grandes, Ya. empresas medianas y empresas pequeñas trabajando No te temas. creo, pensé que las pequeñas no se No. iban a preocupar tanto de esto. Todos se están preocupando de eso porque es un tema que está sonando bastante y todos tenemos una conciencia al tema, ¿no? De acuerdo, Efectivamente, los esfuerzos serán distintos de acuerdo. seguro. Claramente no se Seguro. podrá hacer todo en todos por temas también, digamos, de económicos, de cuánto uno puede invertir, pero cosas se están haciendo en todos los niveles de empresa. Por ejemplo, tenemos a Conecta, que es una empresa con la que hemos trabajado hace un par de años, lanzando programas. Ellos ya tenían unos programas en temas de violencia, de prevención de violencia contra la mujer. Ok. Entonces, es una empresa que acaba de ganar también un reconocimiento en todo lo que viene a ser trabajo con temas de prevención de violencia. De acuerdo. Ahora, el Ministerio de la Mujer tiene un sello, Sí, señor. que es Una suerte de acreditación. una ¿no es suerte de cierto? acreditación, que es sello Empresa Segura. El sello Empresa Segura es un reconocimiento bianual que entre el Ministerio de la Mujer a todas aquellas empresas que se encuentran, digamos, haciendo acciones para poder tener lugares de trabajo más seguros. Y no solamente a la interna, sino también a la externa. Es Claro. decir, ¿qué hace la empresa con la sociedad
para poder generar que estas brechas o este tema de violencia disminuya. De acuerdo. ¿Y Gender Labs en algún momento acreditará o no pondrá sellos, Pía? A nosotras mismas. Bueno, sí, claro. Deberíamos de. Digamos, organización a la que entras, le pones el sello Gender Labs de que han aprobado, no sé, un programa y los trabajados por ustedes. ¿Eso podría ser un valor agregado del Ese trabajo? es un valor agregado, todavía no lo tenemos, pero de repente es un programa que lo estamos trabajando. Sí, sería increíble poder hacerlo, ¿no? A futuro. Claro, te iba a preguntar si habían entrado al Estado, pero presumo que el Estado debe mirar más al MIDIS para consultorías de ese tipo, ¿o me estoy equivocando? No, también tenemos consultoría con el propio Estado. Ah, no te creo. Sí, en distintas... Por temas confidenciales, no puedo decir qué No, de acuerdo, de acuerdo. qué instituciones, pero sí, por lo menos 4 o 5. Ah, mira, pensé que iban a confiar más en el MIDIS que... No es un tema de confianza o no confianza, ¿no? Sino es un tema, creo, de... por ejemplo, nosotros lo que hemos dado cuando hemos trabajado con el Estado han sido temas de sensibilización en materia de lo que viene a ser hostigamiento sexual. De repente, por un tema de capacidades, ¿no? El MIDES también tiene el MIMP, que es el Ministerio de la Mujer, ya tiene, digamos, todas sus funciones ocupadas, ¿no? Entiendo. Entonces, de repente, es por un tema más de disponibilidad que otra Buen cosa, punto. que de competencias, ¿no? Buen punto. Sí. Última. ¿Las instituciones castrenses han llamado a Gender Lab o no han llamado a Gender Lab? Pero todos son bienvenidos a llamar, ¿no? De acuerdo. Ahí me quedo. De acuerdo. Atención, entonces, institutos armados en general, todas las organizaciones del Estado, esta es una oportunidad fantástica. Primero, de saber cómo están las cosas en casa respecto al tema. Y luego intervenirlo y hablarlo y discutirlo al interior de las organizaciones. Pía, creo que tienen entre manos un proyecto espectacular. Y me parece interesante además que le hayan dado un vuelco entre empresarial, social, que me parece bien potente. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No sé si hay algo más que decir. ¿Quieres dejar un teléfono, una web, un dato de contacto? Bueno, sí, les voy a dejar el dato de contacto Dale, el mío, dale. el de GenderLab, es pia.olea@genderlab.io. Perfecto. @gender con G, gender para los que somos así medios duros con los idiomas, gender.io. IO. ¿Y de Inés o de Oso? Y de Inés. Y de Inés o de Oso. IO. pia.olea@gender.io. GenderLab. GenderLab, todo junto, .io. Muy bien. Pues muchas gracias nuevamente. Gracias a ti. Gracias. Vámonos a una pausa y seguimos con más en Espacio de Gestión. No se vayan, quédense con nosotros. Bien, seguimos en el programa, seguimos en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Si hay una institución que desde este programa respetamos, entendemos y valoramos, es el lugar de la memoria, o uno de los lugares de la memoria, quizás el más emblemático, ubicado en Lima. Por supuesto que se han hecho otros centros, otros lugares de memoria igual de importantes, pero este concentra, quizás por su valor arquitectónico, quizás por su relación con el Estado, el reconocimiento a las víctimas de la violencia que vivió nuestro país entre el 80 y el 2000. Es una institución, como todas las de memoria, polémica, sí, compleja, donde las narrativas además entran en unas tensiones permanentes, pero donde el doctor Manuel Burga le está poniendo su sello, su marca de intelectual, de historiador, y yo creo que conversar con él va a ser muy útil. Y la experiencia, Carlos. Y la experiencia. Doctor Burga, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias de esta conversación. 4 años del lugar de la memoria. Cumple 4 años en diciembre. Y nos adelantamos un poquitín para celebrar a fines de noviembre, por las razones de los visitantes extranjeros, este 4º aniversario. 4 años en que existe, y es de conocimiento público, que el lugar de la memoria, la inclusión social y la tolerancia existe en el país. Y creo que eso es uno de los buenos síntomas que el país tiene para recordar las dramáticas décadas de los 80 y de los 90. Recordarlas
no para tener más pesadillas, sino recordarlas para asimilarlas, tomar conciencia y soñar con un futuro mejor. Creo que lo que tú indicaste, Carlos, de que es un lugar donde muchas de las víctimas, muchas de las personas que sufrieron, de las familias, son identificadas y dignificadas. Así es. El lugar de la memoria, la tolerancia, busca eso. Y creo que en esta semana de aniversario, que empieza el 26 y culmina el 30, lo que va a haber es una variedad de eventos. Una variedad de eventos. Cuéntenos de ellos. ¿Qué es lo que vamos a poder encontrar? En primer lugar, el martes hay diálogos sobre libros importantes que se han publicado. Libros como el de Alberto Vergara, por ejemplo. Por supuesto. Y libros de muy como facturación, ¿no? ¿El de Vergara? Ha salido en inglés. Ajá. Y queremos presentarlo con la ayuda de los comentaristas De acuerdo. de dos politólogos peruanos, ¿no? También presentamos un libro que es sobre las tablas de Sarwa, publicado por Primitivo Ibanán y por Ramón Mujica, y que tiene un título bien significativo, y es ¿Quién tiene la culpa? ¿Cómo es que hemos llegado en este momento en el país a un periodo de mayor tolerancia, tanto que los artistas de Sarwa pueden representar los hechos de los años 80 y 90 sin mayores dificultades, pero representarlos para recordarlos, pero para recordarlos y preguntarse qué pasó realmente, quién tiene la culpa. Nosotros tenemos parte de culpa, se pregunta Primitivo, también tienen los que vienen de fuera, y ahora, ¿qué vamos a hacer en el futuro? Interesante. Eso es el martes 26. Y al día siguiente es el miércoles, que empezamos el cuarto encuentro internacional LUM, para el cual yo diría, Carlos, si me permites, si me preguntas, ¿qué es lo medular? Después de 4 años de existencia, de reflexiones, de dificultades, de adversidades también, en lugar de la memoria, ha sido un punto polémico su existencia. Sin duda. Yo diría de que hemos aprendido qué recordar, que son las décadas de la violencia, y hemos aprendido también cómo recordarlos. Y recordarlas a través de todas las posibilidades que tenemos, ¿no? Estudios, investigaciones, cine, teatro, música. Pero desde la perspectiva de las víctimas. Desde la perspectiva de las víctimas, que pueden haber sido sociedad civil y también y Fuerzas Armadas. Pero ahora estamos en un momento de maduración, de madurez, y ya podemos preguntarnos ¿para qué recordar? Ajá. ¿Para qué recordar? Recordar para saber qué pasó realmente, qué lo causó, o recordar para asumir las culpas, acercarnos a la reconciliación a través de las disculpas, del perdón, y decir de nuevo, caminemos juntos. Creo que el lugar de la memoria es un centro de pedagogía, un centro de presentación de los hechos ocurridos, pero constantemente nos preguntamos ¿para qué hacemos todo ese trabajo, no? Y creo Carlos, Sí. que hay libros emblemáticos. Eso le iba a decir, porque quiero entrar al fondo del LUM, pero que termine de contarme un poquito lo del encuentro. Ya, muy bien. Libros emblemáticos, me dice usted. Sí, hay libros emblemáticos. Yo creo que en el centro de la reunión están algunos libros emblemáticos. ¿Cuáles serían para usted, doctor Burgos? Yo diría el libro de Lurgio Gavilán. Y de José Carlos Agüero también desde otra perspectiva. El libro de José Carlos Agüero, José Carlos participa como comentarista en los grupos. Ajá. El libro de Lurgio Gavilán se llama Carta al Teniente Shogun. Así es. Y la carta al Teniente Shogun la escribe él para decir, fui senderista a los 12 años, me incorporé al ejército a los 15 años, Eso es curiosísimo. a los 18 entré a la universidad, Ajá. me volví franciscano, después antropólogo, después doctor en antropología y ahora escritor. Y ahora lo que quiero es promover la unión entre los que estuvimos enfrentados. Bueno, Lurgio nos da una lección de ética, de moral,
una lección que deberíamos aprender. Y creo que todos estamos aprendiendo. Uno de los momentos más significativos que he vivido, después de estar 15 meses en el lugar de la memoria, es este homenaje que hicimos a Martín Cayagua, que fue secretario municipal de la comunidad de Churchi. No entiendo. Y fue su hijo el que vino a participar en este homenaje de dignificación, Yeah. porque lo desaparecieron las Fuerzas Armadas. Y el hijo estuvo presente, Santos. Y Santos no solamente estuvo presente, sino que trajo la máquina Olimpia de escribir de su padre, porque su padre era el escribidor Claro. de la comunidad de Claro. Churchi, donde empezaron la violencia. Empieza Sendero, así es. Y además trajo el poncho con el cual escribía los Creo. oficios. Y yo creo que esa calidad humana de Santos, Cayagua, de decir, esto es lo que sucedió con mi padre y esto es lo que quisiera depositar aquí. No para olvidarme de eso, sino para que esta máquina de escribir y este poncho sean también de conocimiento público. Seguro. Y algo que me contó en esa mañana Santos fue que cuando se produjo la resolución que sentenciaba a los culpables, a los militares culpables que secuestraron a su padre, uno de ellos, el teniente Collins Collantes, le pidió a él disculpas por lo ocurrido. Claro. Y me dijo Santos que él, a diferencia de todo el resto de su familia, las aceptó, porque cree que tiempos nuevos están comenzando en el país. Y esa es la gran aspiración del lugar de la memoria, ¿no? Queda claro. Ese ejemplo es contundente como para explicar un poco Sí. los objetivos que usted se trazó en el Ludo. Y las cosas que te comprometen a seguir adelante, ¿no? ¿No? Ahora, permítame entrar en asuntos que tienen que ver con la gestión del LUM. ¿De quién depende el LUM? ¿A quién está adscrito? ¿Al Ministerio de Cultura? Al Ministerio de Cultura, De acuerdo. a la Dirección General de Museos. ¿Y su margen de acción para la toma de decisiones dentro del lugar de la memoria es amplio o es estrecho? Yo diría entre una medianía entre amplio y estrecho, Ok. permitiendo situarnos en el centro, en realidad, ¿no? De acuerdo. Es una aspiración De acuerdo. más que una realidad, porque la realidad depende de qué lado la mires. Si lo mira desde las Fuerzas Armadas Sin duda. o lo mira desde los damnificados, cuando viene el general de la DIRCOTE puede ser mal visto por las familias afectadas, pero cuando viene Santos Cayagua, ¿no?, de Churchi, puede ser mal interpretado por los otros. De acuerdo. Entonces la memoria es una categoría particular, fenomenológica, pertenece a cada persona, Sin duda. a cada grupo de personas, a cada familia. Y entonces lo que buscamos nosotros es presentar una diversidad de memorias, De acuerdo. no una historia. Ujú. La historia es parte de la epistemología, Entiendo, es una fabricación. Entiendo. Es una Y la- construcción, así es. Y la memoria es lo que cada uno conserva. Es un acuerdo. Y la memoria siempre, por ser memoria personal, que pertenece a circunstancias propias, siempre es una memoria interesada. De acuerdo. En esa misma línea, doctor Burga, los objetivos de garantizar esa memoria, presupuestalmente hablando, ¿se lo permiten? Buena pregunta, Carlos. Tan buena que no podría responder tan fácilmente, porque la solvencia del lugar de la memoria depende de la solvencia del presupuesto público. Entiendo. Cuando hay recortes, nos recortan. Y cuando hay posibilidades de ampliaciones adicionales, nos dan adicionales. Pero ante esa circunstancia de dificultades reales, que son a veces imprevisibles, estamos en el proceso de crear un patronato Ajá, cuénteme. del lugar de la memoria. Ya tiene su consejo directivo, ya tiene su asamblea de consejeros, de asociados activos,
Y el 17 de diciembre, el día que fue inaugurado en el 2015, el lugar de la memoria, vamos a presentar ante el público nuestro patronato. Fantástico. Que va a ser un soporte. Seguro. Va a ser una guía también. Seguro. Porque ellos van a poder discriminar en actividades que van a financiar. Nos van a recomendar también. De acuerdo. Tenemos algunos grandes proyectos para darle más visibilidad al lugar de la memoria, para hacerlo más fraterno, más amigable con la población. Doctor Burga, me tengo que ir a la pausa, pero no se vaya a ir. Tengo 200 preguntas que hacerle en relación al lugar de la memoria, un lugar que respetamos y que admiramos mucho en este programa. Pausa breve y seguimos con más aquí, en Espacio de Gestión. Seguimos en el programa, qué bueno que se han quedado con nosotros. Nos acompaña el doctor Burga, él es la cabeza del lugar de la memoria. Bueno, quien no conoce su paso por San Marcos, en fin, historiador conocido y reputado. Y nos está contando, digamos, de los intestinos del lugar de la memoria, ese estómago que tiene una institución tan seria como esta. Doctor Burga, a mí me ha sorprendido inicialmente cómo desde las Fuerzas Armadas, con sus más y sus menos, siempre ha habido un interés y una permeabilidad hacia el lugar de la memoria por encima del espacio político. ¿Eso lo ha sorprendido a usted también? Sí, mucho. Me ha sorprendido que instituciones como la DIRCOTE, que antes se llamaba el GEIN, que ahora lo dirige el general Vicente Tiburcio Orbeso, se acerque al lugar de la memoria. Se acerque y coordine actividades que tienen que ver con la recordación de la historia de la GEIN y de los hechos que ellos consideran emblemáticos. Sin duda. ¿Sí? Creo, ahora tenemos también una comisión LUM que se organizó hace 8 meses, 9 meses, y que es una comisión muy importante para la conducción del lugar de la memoria, y en la que se encuentran personalidades como Alan Wagner, como Sofía Mager, como Eduardo Vega, como personas jóvenes como Francesco Uccelli, y especialistas en museos como Jorge Villacorta, pero también un general de la policía, el general Jorge Carrión. Mire, pues. Entonces el general Jorge Carrión, que había sido presidente del INPE, que estuvo en los penales, que atravesó todo el periodo de los 80 y de los 90 en plena actividad. Es uno de los personajes que yo mismo, después de mi paso por las universidades, he descubierto. Y él fue el que dio el discurso cuando pusimos como nombre al auditorio Hubert Lancier, que es este sacerdote belga que... El mejor homenaje que le han podido hacer a Hubert. Sí, fantástico hombre, una sensibilidad. Que luchó por escarcelar a todos los inocentes en los penales. Hace bien usted decir los inocentes. Sí. Y ese es otro de los momentos también que podría decir que convencen a cualquiera de la importancia del lugar de la memoria, ¿no? Vino a la develación de las letras el embajador de Bélgica, pues. ¿no? Vino la señora presidenta del asentamiento Hubert Lancier en cerca a Nuevo Amanecer, vino el general Jorge Carrión, y los tres establecieron un diálogo. Fantástico. Un diálogo donde se muestra que personas que no tienen ningún interés material, sino el interés de la justicia y la persecución de la justicia, están ahora representados en el lugar de la memoria. ¿Por qué no aprovecha sus buenos vínculos con los generales de la policía, doctor Burga, y se lleva el humo esa magnífica colección que hay en la DIRCOTE de todos los objetos que son increíbles, que fueron capturando con el tiempo? Sí, es un museo altamente valioso. Altamente valioso. Con unas ideas centrales muy importantes. Ajá. Y que
y que estamos ahora, en realidad la DIRCOTE no es un museo, ¿no es cierto? Así es un lugar difícil de operativo. acceder, por supuesto. Es un lugar operativo, es un lugar, uno de los organismos importantes del Estado. Pero bueno, conversaremos con ellos, ¿no? Sería bueno. Y podríamos tener una muestra permanente, paralela a la muestra permanente actual, que sería la muestra de la DIRCOTE. Doctor Burga, ¿es justo o injusto cuando se dice que el lugar de la memoria es blando con las Fuerzas Armadas, con su mal accionar, con la violación a los derechos humanos desde el Estado? ¿Es una crítica justa? Bueno, lo he escuchado muchas veces y lo he escuchado de visitantes extranjeros. Ah, mire. Y de visitantes chilenos y argentinos. Que han vivido además en carne propia situaciones tremendas también, ¿no? Que encuentran de que ahí hay una cierta debilidad. Ah, no le creo, mire. Pero nosotros no queremos ir más allá de las sentencias judiciales. Ok. Cuando hay sentencias judiciales que nos permiten y nos autorizan a hacer representaciones museográficas, las hacemos. Entiendo. Pero si bien hay alguna cierta inhibición para algunas cosas, mostrar con mayor claridad, tenemos la sala de los 18 testimonios, donde los mismos afectados, las mismas personas, los que participaron en los hechos, algunos con familiares muy importantes, como la familia, como la familia García Rada, y el testimonio de su hijo, o como el testimonio de José Carlos Agüero, o el testimonio de mamá Angélica. Si bien hay algunas ausencias, Carlos, en el lugar de la memoria, hay fuertes presencias. Y creo que a medida que el Perú se democratice, asuma la década de la violencia, lo asuma en lo dramático y terrible que fue, el lugar de la memoria irá a florecer con mayores evidencias, con más fuerza, para que asumamos esa década con toda nitidez. ¿Y cómo es la mirada desde el otro lado? En el sentido, ¿qué ocurre con las violaciones que el Estado, el llamado Estado de Derecho, cometió sobre senderistas o emerretistas, dándoles la calidad de víctimas? Sí. Que es el otro extremo, digamos, ¿no?, de esta discusión. Este 28 de noviembre, que es jueves, a las 4 de la tarde, vamos a rendir un homenaje al profesor, al ingeniero de la UNI, que se llamaba Javier Alarcón Guzmán. Ha sido una lucha de sus familiares, de su viuda, por hacerle un reconocimiento. Y este día, en el auditorio V. Lancier, las autoridades del Ministerio de Justicia, y en particular de la SEMAN, vienen a una reunión de conmemoración y de disculpas públicas por los errores cometidos. Creo que es una actitud del Estado que nos enseña a todos. La misma actitud de Cayagua, de Santos Cayagua, de decir, recordemos para disculparnos y emprender nuevos caminos, es esto que se va a ver el jueves 28, ante sus familiares. Y los familiares están esperando eso. Ya no saben que lo transcurrió, que hay muchas interrogantes, que su cuerpo nunca se encontró. Como Teófilo Rima, que estoy pensando también, que también tuvo un homenaje en el UM, ¿no? Doris Caqui, su viuda, que ha peleado tanto por encontrar. Como Martín Roca, por ejemplo, como Kenneth Anzualdo, así es, como muchos otros. Vamos a tener un homenaje también el 13 de diciembre a los periodistas de Uchurajay y a 5 periodistas más. Vamos a develar una placa. Tenemos que recordar esas cosas. Tenemos que recordar para asumir en un acto de reconocimiento las cosas sucedidas. Doctor Burga, sus paseos por el UM, cuando ve a la generación joven, ¿no para usted un poco la oreja a ver qué cosas andan diciendo los más jóvenes? ¿Qué dicen ellos? Sí. Bueno, la mayoría descubre la década de la violencia. Descubre la década de la violencia y se pregunta ¿por qué? Claro. Eso es lo más fantástico.
Es que es otro país en el que viven también, ¿no es Y cierto? no buscan solamente unos culpables de un lado o de Sí, otro señor. lado. Tengo la misma sensación. Y lo que llama más la atención es que muchos extranjeros visitan el lugar de la memoria. Este año vinieron 2 promociones del Colegio Montebello de Lille, ¿Ya? en Francia. No le puedo creer. Y Interesados por este fenómeno. fue una experiencia muy singular. Mire usted. Vinieron con sus profesores, con 2 profesores, hombre y mujer, que hablaban castellano, Ajá. y fueron ellos los que iban introduciendo a sus alumnos. Entiendo. Le dimos un recorrido especial. Lógico. Si se venían de tan lejos, ¿cómo no hacerlo, no? Venir desde Lille, Claro. en Francia, A entender nuestro a tratar violencia. de saber qué había pasado en el Perú en la década de los 80, en la década de los 90. Me parece extraordinario. Extraordinario. Y extraordinario que durante la visita de ellos, en las tardes que vinieron, se cruzaron con estudiantes peruanos. Ajá. ¿Y qué pasó ahí? Y habían la curiosidad de saber qué estaban, Claro, en qué estaban hablando y por qué venían. Bueno, fueron esos, Carlos, momentos extraordinarios que a mí, como una persona No, que tiene que sobrecoger he todo. recorrido mucho camino Eso en iba la a decir. universidad y en la historia, me hace ver la importancia que tiene la memoria, ¿no? Para los chicos, para las personas adultas que quieren preguntarse, De que acuerdo. no quieren ocultar. Y eso me parece Muy importante. muy importante para el país, ¿no? Un país, dice Santayana, un país que no olvida sus errores, se libra de cometerlos en Totalmente. el futuro. Me queda un minuto, quería hacerle una última pregunta. ¿Siente usted que el LUN echa raíces de tal manera que los vientos políticos le van a dificultar cada vez más cerrarlo, quitarle peso? ¿Siente usted que esas raíces van anclando? Yo creo que sí. El año 2016 fue el año que estuvo abierto todos los 12 meses, igual el 17 y el 18. Y en el 2016 hubo 45,000 visitantes, el año 18 hubo 70,000 y el 17, 60,000, 18, hubo 115,000. Toma. Geométrico, no es aritmético. Y ahora estamos en el 19 Y vamos. y intentamos quebrar el récord. Porque es la mayor evidencia de la utilidad del lugar de la Así es, memoria. pues. Si la gente va no solamente a ver las manifestaciones museográficas de la fotografía y de la violencia, sino va a ver las obras que se derivan de esa época, el teatro, el cine, Claro. la literatura. Claro. Hace poco que hemos presentado un reading show en el teatro, en el auditorio V. Lancier, donde Pedro Salinas, Paola Ugaz presentaron su libro, donde Lurgio Gavilán presentó su libro, y donde Karina Pacheco, en actos de experimentación, de comunicación Lo entiendo. de esas décadas, donde hubo tantas revelaciones. Y eso queremos, que el público se contagie, pero para bien, ¿no? Que el aprendizaje sea para bien. Sea para bien. Doctor Burga, enhorabuena por estos 4 años. Enhorabuena a usted, enhorabuena al LUM, a toda la gente que trabaja con usted, que deben ser muchos y muy sacrificados además. Y enhorabuena al país por tener un lugar como este. Muchas Que gracias. No es único, pero es fundamental. Muchas gracias, Carlos, y que se repitan en otros lugares del Así país. es. Y este encuentro, cuarto encuentro internacional LUM, que es 27-28, viene Francisco Esteves de Chile, Ajá. viene Alejandra Naftal de Buenos Aires y Rafael Tamayo de Bogotá. Vienen para preguntarnos y para reflexionar cómo les va a ellos. En sus En, propios tu- espacios de memoria. en todas estas preguntas que me estás formulando, De acuerdo, Carlos, doctor Burga, le agradezco para muchísimo. ver si estamos en el buen camino. Estamos en el buen camino. Doctor Burga, muchas gracias. Siempre es un privilegio conversar con Gracias, usted. Carlos. Nos vamos, el tiempo nos ha ganado, pero valía la pena conversar con el doctor Burga. Es un historiador conocidísimo que tiene que llevar a buen puerto el LUM todos los días y lo hace con eficiencia, Con agrado. con una gran sensibilidad además. Gracias, doctor Burga. Nos vamos, punto final. Nos encontramos la próxima semana aquí en Espacio de Gestión.
Chao.